Esta historia está basada en hechos reales. Los nombres de los personajes y las ciudades han sido modificados por motivos de confidencialidad. Birkwood era el tipo de pueblo que parecía intacto al paso del tiempo. Enclavado en las onduladas llanuras de Texas, sus calles estaban flanqueadas por casas de tablas de madera y amplios porches, de esos en los que las mecedoras se balanceaban perezosamente con la brisa seca. Era un lugar donde la vida transcurría lentamente, donde el calor del verano se pegaba como una segunda piel, y donde el horizonte parecía estar siempre al alcance de la mano. Los forasteros lo describían a menudo como pintoresco, incluso idílico, pero los que vivían allí entendían su trasfondo de inquietante quietud. Esta quietud flotaba en el aire como una espesa niebla, desapercibida, para los habitantes del pueblo, que la daban por sentada. Los rituales tacitos de Birkwood dictaban sus vidas. La iglesia los domingos, el fútbol del instituto los viernes por la noche y las comidas del vecindario llenaban sus calendarios. Era una comunidad basada en la comodidad de la familiaridad, donde todos conocían los asuntos de todos, o eso creían. En el corazón de esta plácida ciudad estaba Clara Harper, una chica que parecía mezclarse perfectamente en el fondo. A sus 16 años, Clara era pálida y delgada, y llevaba el pelo castaño hasta los hombros, suelto y despeinado. Sus ojos grises tenían una peculiar agudeza, como si siempre estuvieran buscando algo que no estaba allí. No era especialmente guapa, ni especialmente rara, solo una de esas adolescentes que pasan desapercibidas en un mundo obsesionado con personalidades más ruidosas. Los profesores la llamaban diligente pero distante, y sus compañeros de clase rara vez le prestaban atención más allá de interacciones fugaces. Clara vivía con su abuela, Edith Harper, en una casa desgastada a las afueras del pueblo. Los Harper siempre habían sido una especie de anomalía en Birkwood. Edith, una anciana reclusa, rara vez se la veía fuera, excepto para cuidar de su jardín. Su presencia era objeto de una curiosidad susurrada, ya que nunca participaba en las funciones de la iglesia ni en los actos del pueblo. Clara heredó la soledad de su abuela y a menudo se retiraba durante horas al bosque que había detrás de su casa. Aquellos bosques eran el santuario de Clara, el lugar donde se sentía más viva. Los altísimos pinos y los nudosos robles formaban una catedral natural, y sus sombras se retorcían y curvaban bajo la luz del sol. Clara deambulaba por el denso sotobosque con cuadernos llenos de bocetos y estudios anatómicos. Los animales muertos le fascinaban, los encontraba, los estudiaba, y a veces los diseccionaba con una precisión enervante. Su habitación estaba abarrotada de dibujos de huesos, tendones y músculos. A la gente del pueblo, estos intereses le parecían inofensivos, aunque un poco extraños. Clara siempre había sido una niña tranquila, y la peculiar reputación de su abuela la protegía de un escrutinio más minucioso. Pero había algo bajo la superficie de Clara, un hambre que nadie podía ver. Ese hambre se reveló por primera vez una calurosa tarde de julio. Birkwood estaba sumido en una sequía, de esas que agrietan la tierra y convierten el aire en una bruma sofocante. El calor sacaba a relucir los ánimos y acalaba las risas, incluso las cigarras zumbaban con menos fervor. Clara estaba sentada en el porche de su abuela, con un plato de comida sin tocar en el regazo. Miraba a lo lejos, sin fijar la vista en nada, y su mente se agitaba con pensamientos que no podía articular. Llevaba semanas sintiéndolo, un vacío desgarrador que la comida no podía satisfacer, una necesidad cada día más insistente. No era hambre en el sentido tradicional, era algo más profundo, primario. Al principio, intentaba suprimirla, refugiándose en sus libros y dibujos. Pero cuanto más la ignoraba, más fuerte se hacía. El primer incidente fue pequeño, casi sin consecuencias. Clara había encontrado una ardilla, recién matada por un halcón, en el bosque detrás de su casa. Algo la impulsó a llevársela a casa, con las manos firmes mientras cargaba el cuerpo inerte. En la penumbra del sótano, la despellejó con la precisión de un cirujano, y su fascinación crecía con cada corte. El olor a sangre llenaba el aire, metálico y penetrante, pero Clara no se inmutó. Esa misma noche, cuando cocinó la carne, algo cambió en su interior. El acto de consumirla le pareció íntimo, casi sagrado. Por primera vez en semanas, el vacío que la carcomía desapareció y fue sustituido por una extraña sensación de satisfacción. Clara no lo cuestionó, se atrevió. A partir de ese momento, el mundo de Clara cambió. Se volvió más retraída, sus salidas al bosque eran más frecuentes y secretas. Empezó a ver a la gente a su alrededor bajo una nueva luz, no como individuos,
sino como rompecabezas de carne y hueso, como respuestas potenciales al hambre que la consumía. Sentada en clase, sus ojos se detenían en las venas de las manos de sus compañeros, en el pulso de sus cuellos. Por la noche, se quedaba despierta, con la mente sumida en oscuras fantasías que le aceleraban el corazón y le hacían temblar las manos. Su abuela, ajena a la tormenta que se estaba gestando en el interior de Clara, atribuía su extraño comportamiento a la angustia adolescente. Pero las señales estaban ahí para cualquiera que estuviera dispuesto a mirar. Los bocetos de Clara eran cada vez más detallados y violentos, y sus cuadernos se llenaron de imágenes de cuerpos desmembrados y miembros retorcidos. Empezó a experimentar con recetas, utilizando ingredientes extraños que encontraba en el bosque. El olor de su cocina cambió más terrenal, más oscuro, y, aunque su abuela rara vez comía, Clara siempre insistía en prepararles la comida. El punto de inflexión llegó una sofocante tarde de finales de agosto. El pueblo bullía con los preparativos de la fiesta anual de verano, un raro momento de unidad en Birkwood. Las familias se reunían en la plaza, sus risas y su música resonaban en la noche. Clara, sin embargo, se quedó en casa. Sentada a la mesa de la cocina, con los ojos fijos en un cuchillo de carnicero que brillaba bajo la tenue luz. En ese momento, una decisión cristalizó en su mente. El hambre ya no sería ignorada. No era solo un antojo, era una necesidad, una fuerza incontrolable que exigía ser satisfecha. Clara no sintió miedo ni vacilación, solo una fría y metódica determinación. Birkwood, con su fachada de tranquilidad, estaba a punto de descubrir la oscuridad que había estado supurando en su seno. Clara Harper, la niña callada en la que nadie se fijaba, pronto se convertiría en el nombre susurrado con miedo, en la historia contada para advertir a los niños de los monstruos que podían vivir entre ellos. Y ella estaba dispuesta a aceptarlo. La familia Perkins era el epítome de la felicidad suburbana, un símbolo de todo lo que los habitantes de Birkwood aspiraban a ser. El padre Corke Perkins era un alegre mecánico que tenía un pequeño taller de reparación de automóviles a las afueras del pueblo. Su esposa Linda era ama de casa y aficionada a la repostería, conocida por sus tartas que ganaban cintas en las ferias locales. Tenían dos hijos: Timmy, de 12 años, un niño pecoso con una energía desbordante, y Susie, de 8 años, cuyos grandes ojos azules parecían brillar de inocencia. Juntos, eran el tipo de familia cuya risa llenaba su casa y se derramaba sobre su césped pulcramente recortado. Para Clara Harper, la familia Perkins representaba un ideal que nunca podría alcanzar. Su calidez y afecto le eran extraños, un lenguaje ajeno que solo podía observar desde la distancia. Sin embargo, no fue la envidia lo que la atrajo hacia ellos, sino algo mucho más oscuro. Se convirtieron en una obsesión, los primeros sujetos de lo que Clara consideraba un gran experimento. El plan de Clara comenzó con una precisión calculada. Pasó semanas estudiando a la familia Perkins, observando sus rutinas, sus hábitos y sus puntos débiles. George salía a trabajar todas las mañanas a las 7:30 y regresaba puntualmente a las 6. Linda pasaba las tardes trabajando en el jardín. Linda dedicaba las tardes a la jardinería, y sus hijos solían jugar cerca bajo su atenta mirada. Los domingos asistían a la misma iglesia que Clara evitaba, su banco siempre lleno de sonrisas radiantes. El primer movimiento de Clara fue sutil. Una tarde se acercó a Linda mientras trabajaba en su jardín y le ofreció una cesta de flores silvestres recién cogidas. Linda, conmovida por el gesto, invitó a Clara a quedarse a tomar limonada. Era la oportunidad perfecta para introducirse en sus vidas. Le hizo cumplido sobre su jardín y se interesó por las actividades escolares de Timmy y Susie. Su actitud tranquila desarmó a Linda, que vio en Clara a una chica educada y solitaria que necesitaba compañía. Pronto, Clara se convirtió en una visitante habitual de la casa de los Perkins. Cuidaba a los niños, ayudaba a Linda en la cocina e incluso jugaba a juegos de mesa con George. Cada visita le permitía reunir más información, estudiar sus hábitos y debilidades. Se dio cuenta de que Timmy siempre dejaba la leche sin tocar durante la cena, de que Susie tenía la costumbre de revolverse el pelo cuando estaba nerviosa. Estos detalles no eran meras observaciones, sino piezas de un rompecabezas que Clara estaba montando. La noche del ataque fue elegida con cuidado. Era viernes y George había pasado la tarde arreglando el camión de un vecino, lo que le había dejado cansado y distraído. Clara llegó sin avisar, llevando una cazuela que había preparado como agradecimiento por la amabilidad de la familia.
El plato contenía una potente mezcla de sedantes que Clara había investigado minuciosamente, elaborada con plantas que había recogido en el bosque. La familia Perkins, siempre confiada, la acogió calurosamente. Se sentaron juntos a la mesa y el aroma del guiso inundó el ambiente. Clara observó atentamente el primer bocado de cada miembro de la familia, y su pulso se aceleró a medida que los sedantes empezaban a hacer efecto. Empezó sutilmente Tim y se quejó de sentirse mareado, a Susie le pesaron los párpados y la alegre conversación de George se convirtió en un murmullo. Al cabo de unos minutos, estaban inconscientes, desplomados sobre la mesa como marionetas a las que les hubieran cortado las cuerdas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Clara se quedó inmóvil, con el pecho agitado por la euforia y el miedo. Por un momento dudó. La enormidad de lo que estaba a punto de hacerse abatió sobre ella como un maremoto. Pero el hambre estaba ahí, royendo los límites de su cordura, instándola a seguir adelante. Arrastró sus cuerpos inertes al sótano, uno a uno. El espacio había sido meticulosamente preparado, el suelo estaba cubierto de láminas de plástico, y había un surtido de cuchillos, sierras y otras herramientas dispuestas de forma inquietantemente ordenada. El aire estaba impregnado del olor cobrizo de la sangre incluso antes de que se practicara la primera incisión. Clara empezó con George, sus manos sorprendentemente firmes mientras trabajaba. Sus movimientos eran clínicos, distantes, como si estuviera realizando una disección en clase de biología. Se maravilló ante las capas de músculo y grasa, la intrincada red de venas. Era hermoso, en cierto modo grotesco, un recordatorio de la frágil maquinaria que mantiene vivo el cuerpo humano. Linda fue la siguiente. Clara vaciló brevemente al contemplar el rostro sin vida de la mujer, cuyos rasgos aún estaban suavizados por la confianza y la amabilidad. Pero el hambre eclipsó cualquier sentimiento de culpa. Cuando la hoja cortó la carne, Clara sintió una abrumadora sensación de control, un poder que nunca antes había experimentado. Timmy y Susie fueron los más duros. Sus pequeños y frágiles cuerpos parecían suplicarle, incluso en la muerte. A Clara le temblaban las manos mientras trabajaba, pero se obligó a continuar. Era la culminación de su plan, el momento que había imaginado tantas veces en los oscuros recovecos de su mente. Cuando terminó, el sótano era una escena de horror indescriptible. Las sábanas de plástico estaban manchadas de sangre y el aire a muerte. Clara tenía la ropa empapada y la cara salpicada de sangre. Sin embargo, no sintió repulsión ni remordimiento. Solo satisfacción. Pasó las horas siguientes limpiando meticulosamente el sótano y tirando los restos que consideraba innecesarios en el bosque que había detrás de su casa. El resto lo empaquetó cuidadosamente y lo guardó en el frigorífico, etiquetando cada pieza con una atención al detalle casi obsesiva. La desaparición de la familia Perkins conmocionó a Birkwood. Grupos de búsqueda peinaron la zona, y se pegaron folletos con sus caras sonrientes en todas las farolas y escaparates. Los vecinos compartían teorías mientras tomaban café, con voces tenidas de miedo e incredulidad. Clara fingió preocupación, uniéndose a las labores de búsqueda, y dando el pésame a quienes conocían bien a la familia. Los días se convirtieron en semanas, y la esperanza de la ciudad empezó a desvanecerse. La familia Perkins se convirtió en otro trágico misterio, una presencia fantasmal que perduraba en la mente de aquellos que los habían amado. Clara, mientras tanto, continuaba con sus oscuros experimentos, cada comida la acercaba más a la comprensión del hambre que la impulsaba. La familia Perkins había sido la primera, pero Clara sabía que no sería la última. Birkwood, con sus sonrisas de confianza y sus secretos inconfesables, era un buffet a la espera de ser devorado. Y Clara Harper, la chica calada en la que nadie se fijaba, acababa de empezar. En las semanas siguientes a la desaparición de la familia Perkins, Birkwood se vio envuelta en una tormenta de inquietud. Volantes con sus rostros ondeaban en el seco viento de Texas, rizándose en los bordes al ser clavados en postes telefónicos y escaparates. Los Perkins habían desaparecido sin dejar rastro, y aunque empezaron a circular rumores de juego sucio, nadie sospechó de la tranquila muchacha que caminaba entre ellos, con pasos ligeros y expresión serena. Clara Harper había perfeccionado el arte de la dualidad. En apariencia, seguía siendo la misma adolescente sin pretensiones educada con sus vecinos, atenta en clase, un fantasma que pasaba desapercibido entre las rutinas del pueblo. Pero bajo ese plácido exterior se agitaba un mundo de oscuridad indescriptible. Clara vivía en dos realidades, cada una alimentándose de la otra. De día, era la chica tranquila de las afueras de la ciudad,
que se mezclaba con el tejido de Birkwood. De noche descendía al infierno que ella misma se había construido, donde la carne y los huesos ya no eran abstracciones, sino herramientas para su insaciable hambre. El sótano de la casa de su abuela se había convertido en una cámara secreta de los horrores. La meticulosa limpieza que Clara realizaba después de la familia Perkins garantizaba que no quedaran rastros inmediatos de sus atrocidades, pero el espacio se había transformado irrevocablemente. Las sábanas de plástico permanecían en su sitio, cuidadosamente dobladas y listas para su uso, y en las paredes se alineaban estanterías repletas de herramientas que brillaban bajo la tenue y parpadeante luz de una única bombilla. Un pequeño congelador situado en un rincón zumbaba suavemente, y su contenido era un escalofriante catálogo de sus crímenes, cortes de carne humana cuidadosamente envueltos y etiquetados. El congelador se había convertido en una fuente de fascinación y culpa para Clara. Cada vez que lo abría, una oleada de aire frío arrastraba el olor de la muerte, penetrante y metálico, pero también le producía un retorcido sentimiento de orgullo. Cada paquete representaba una parte de su maestría, un paso más hacia la comprensión del hambre que la impulsaba. Trataba cada comida como un experimento, combinando la carne con hierbas y especias, probando texturas y sabores. A veces comía en silencio, saboreando cada bocado. Otras veces lloraba, y sus lágrimas se mezclaban con la sangre de sus manos. En el colegio, Clara mantenía su máscara de normalidad con precisión. Escuchaba atentamente en clase de biología, y su fascinación por la anatomía le valía los elogios de sus profesores. Sus dibujos eran cada vez más detallados y sus cuadernos estaban llenos de diagramas de órganos y estructuras óseas que parecían casi clínicos. Pero en los márgenes empezaron a aparecer dibujos más oscuros, figuras desmembradas, carne despelejada que dejaba al descubierto los secretos que había debajo. Los mantenía ocultos para no levantar sospechas. Sus compañeros de clase, ajenos al abismo que yacía bajo la superficie de Clara, permanecían indiferentes a su presencia. Para ellos, era simplemente esa chica callada, la que se sentaba al fondo de la clase y evitaba el contacto visual. Pero Clara los observaba atentamente, sus ojos grises se detenían en la curva de un cuello, en el movimiento de los tendones bajo la piel. No los veía como amigos o compañeros, sino como rompecabezas a la espera de ser desentrenados, comidas potenciales para saciar el hambre que nunca la abandonaba del todo. La rutina de Clara adquirió un ritmo inquietante. Después de clase, se adentraba en el bosque con la mochila llena de provisiones. El bosque siempre había sido su santuario, pero ahora tenía un propósito más oscuro. Cazaba pequeños animales, probando sus habilidades y perfeccionando sus técnicas. El acto de matar se había convertido en algo natural, sus manos se mantenían firmes mientras asestaba cortes precisos. Estos pequeños actos de violencia eran su práctica, un ensayo para el gran escenario al que sabía que pronto volvería. En la ciudad, Clara empezó a relacionarse con sus vecinos como nunca antes lo había hecho. Llevaba productos de panadería a la pareja de ancianos de la calle, ayudaba a una madre soltera a llevar la compra, incluso se ofrecía voluntaria como tutora de un joven estudiante con dificultades. Estos actos de bondad eran calculados, cada uno diseñado para profundizar en la confianza que la protegía de las sospechas. La gente del pueblo empezó a verla no como una extraña reclusa, sino como una joven bondadosa, aunque callada. Sin embargo, a puerta cerrada, Clara empezó a perder el control de su doble vida. El hambre era implacable, una carcoma omnipresente que consumía sus pensamientos. Se pasaba horas mirando su propio reflejo, con los ojos grises buscando algo humano en el rostro pálido que la miraba. A veces se llevaba las manos al pecho, sintiendo los latidos de su corazón, y preguntándose cuántos latidos le quedaban antes de que la oscuridad la engulliera por completo. Su abuela, Edith, ignoraba felizmente los horrores que se desarrollaban en su propia casa. La vejez y la enfermedad la habían postrado en la cama, y pasaba los días sumida en una niebla de medicación y recuerdos que se desvanecían. Clara la atendía obedientemente, llevándole la comida y cambiándole las sábanas con una ternura que parecía casi genuina. Pero incluso Edith empezó a notar que algo iba mal. Había frialdad en el tacto de Clara, un vacío en su mirada que la hacía estremecerse incluso en el calor del verano tejano. El punto de inflexión llegó una noche en la que Clara organizó una cena para unos cuantos vecinos. Era una reunión sencilla, estofado casero, pan fresco y risas que resonaban en el pequeño comedor.
Clara transcurrió la velada con una facilidad que contradecía la verdad, sus sonrisas amables y sus risas suaves ocultaban el monstruoso secreto de lo que se cose a fuego lento en la olla. Los vecinos elogiaban su cocina, y sus cumplidos llenaban el aire mientras servían en sus cuencos la segunda y la tercera ración. Clara los observaba con inquietante calma, sin tocar su propio plato. Estudió sus rostros, sus gestos, la forma en que movían las manos al llevarse la comida a los labios. Sentía una satisfacción enfermiza al saber que eran participantes involuntarios en su experimento, que estaban consumiendo los frutos de su oscuridad. Cuando terminó la cena, y los vecinos se marcharon, Clara se sentó sola en el comedor vacío, con el eco de sus risas resonando aún en sus oídos. Por un momento, se permitió sentir algo parecido al triunfo. Había conseguido mezclar sus dos mundos, mantener el delicado equilibrio de su doble vida. Pero a medida que avanzaba la noche y la casa se quedaba en silencio, el hambre volvía con más fuerza que nunca. Ya no era un susurro, sino un grito que exigía ser alimentado. Clara supo entonces que la familia Perkins solo había sido el principio. La línea que había cruzado no se podía descruzar, y la máscara que llevaba empezaba a resquebrajarse. Mientras descendía al sótano una vez más, el aire frío del congelador la envolvía como una mortaja. Clara se dio cuenta de que su doble vida era insostenible. La oscuridad en su interior crecía, amenazando con derramarse y consumirlo todo a su paso. Y sin embargo, una parte de ella le daba la bienvenida. Los Rodríguez ligaron a Birkwood como una anomalía, una familia de forasteros en un pueblo profundamente arraigado en sus propios ritmos y tradiciones. Héctor y Marisol Rodríguez se habían trasladado con sus dos hijos pequeños, Mateo, de 7 años, e Isabel, de 5, desde la bulliciosa ciudad de Houston al tranquilo y modesto pueblo. Héctor, carpintero, había aceptado un trabajo en la restauración de una antigua iglesia, y Marisol, ama de casa, pasaba los días cuidando de su modesta casa de alquiler. A diferencia de los Perkins, cuya ausencia seguía pesando sobre el pueblo como una nube negra, los Rodríguez eran lo bastante desconocidos como para pasar desapercibidos en Birkwood. Clara Harper los había visto una vez, a través del mugriento escaparate de la tienda de ultramarinos, con sus voces tenues mientras hablaban de los precios de los comestibles, en un español suave. Para Clara, eran nuevos y desconocidos, un capítulo sin escribir a la espera de ser llenado con sus opciones. Los observo desde la distancia, preparando cuidadosamente su aproximación. Los Rodríguez no eran como las familias confiadas e insulares que Clara había estudiado antes. Eran cautelosos, sus movimientos eran deliberados, como si temieran las miradas extrañas que los seguían en una ciudad predominantemente blanca. Marisol rara vez perdía de vista a los niños, con sus ojos penetrantes de vigilancia maternal. Héctor, aunque amistoso, se comportaba con un tranquilo estoicismo que desalentaba la intrusión. La primera entrada de Clara se produjo una tarde, cuando vio que Mateo se esforzaba por montar en bicicleta en el camino de grava. El niño, decidido pero inseguro, se cayó con un fuerte grito y se raspó la rodilla con las ásperas piedras. Clara salió del bosque como un espectro, con voz suave y tranquilizadora, y se arrodilló para examinarle la herida. Marisol salió corriendo de la casa instantes después, con sus instintos protectores a flor de piel. Pero la calma de Clara, y sus cuidadosas palabras la desarmaron. Cuando acompañó a Mateo al interior de la casa, Clara ya había sembrado la semilla de la confianza. Durante las semanas siguientes cultivó este vínculo, ofreciéndose a ayudar con los recados, dejando pequeños productos de panadería, e incluso cuidando a los niños durante breves periodos mientras Marisol iba a la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que Clara se convirtiera en una cara familiar en la casa de los Rodríguez, aunque el recelo de Marisol nunca desapareció del todo, seguía siendo cautelosa, y sus ojos se posaban a menudo en Clara con una silenciosa desconfianza. Clara se dio cuenta y adaptó su comportamiento en consecuencia, suavizando su ya recatada conducta. Se sentaba con Isabel en el suelo del salón, y con sus manos plegaba hábilmente papel para formar delicadas grullas de origami que hacían las delicias de la nina. Ayudaba a Mateo con los deberes de matemáticas, con un tono paciente y amable. A pesar de sus esfuerzos, Clara percibía los muros que Marisol había levantado alrededor de su familia. Eran demasiado rígidos para traspasarlos por completo, y eso no hacía más que alimentar su obsesión. Empezó a imaginar lo que había más allá de aquellas barreras, como serían los Rodríguez despojados de su exterior vigilado. El hambre la premiaba,
exigiéndole que actuara antes de que se le escapara la oportunidad. Una noche, Clara llegó a su casa con una cazuela, diciendo que era una receta que quería que Marisol probara. Héctor no estaba en casa, estaba terminando un turno de noche en la iglesia, y Marisol aceptó a regañadientes, invitando a Clara a cenar con ellos. La escena recordaba inquietantemente a la última noche de los Perkins, la mesa puesta con platos desparejados, el débil sonido de las risas de los niños, y la presencia silenciosa y vigilante de Clara entre ellos. Mientras comían, Clara estudió a cada miembro de la familia. Mateo masticando distraídamente mientras balanceaba las piernas bajo la mesa. Isabel canturreando suavemente mientras se llevaba la comida a la boca. Marisol, con el tenedor de nido en el aire mientras observaba el rostro de Clara con una mezcla de curiosidad e inquietud. Esta vez los sedantes tardaron más en hacer efecto. La vigilancia de Marisol se extendió incluso a su comida, y solo había comido unos pocos bocados. Pero los niños sucumbieron rápidamente y sus pequeños cuerpos se desplomaron en las sillas. Clara sintió una punzada de irritación cuando Marisol apartó su plato y entrecerró los ojos. ¿Qué has hecho? Aunque las palabras no se pronunciaron en voz alta, Clara pudo verlas grabadas en la expresión de Marisol. La mujer se levantó de la silla, y su mano se dirigió instintivamente hacia Isabel, pero ya era demasiado tarde. Clara actuó con rapidez, moviendo el cuerpo con la precisión de quien ha ensayado ese momento cientos de veces. Cuando Héctor llegó, la casa estaba en silencio. La puerta principal crujió cuando entró, con las botas pesadas contra el suelo de madera. Lo primero que percibió fue el olor, un aroma acre y metálico que parecía cubrirle la garganta. Llamó a su mujer y a sus hijos, y su voz tembló ligeramente al resonar en la quietud. Lo que encontró en la cocina era incomprensible. La mesa estaba volcada, y las sillas esparcidas por el suelo. La sangre manchaba las paredes en caóticos regueros, las huellas de las manos marcaban los desesperados intentos de escapar. A Héctor se le doblaron las rodillas cuando se desplomó en la puerta, con los ojos fijos en los pequeños cuerpos sin vida de Mateo e Isabel, sus rostros pálidos y serenos. Marisol no aparecía por ninguna parte. Los gritos de Héctor llenaron la casa, guturales y entrecortados, mientras avanzaba a trompicones por las habitaciones en busca de su mujer. La encontró en el sótano, con el cuerpo aplastado contra el frío suelo de cemento. Clara había sido meticulosa y no había dejado señales de lucha más allá de la sangre que se acumulaba bajo el cuerpo inmóvil de Marisol. Clara había desaparecido en la noche, dejando la casa de los Rodríguez como una tumba silenciosa. El descubrimiento de los Rodríguez conmocionó a Birkwood. Sus muertes fueron demasiado brutales, demasiado absurdas para considerarlas una simple desgracia. Los murmullos que habían comenzado con los Perkins se hicieron más fuertes, más oscuros, a medida que la gente del pueblo se hacía a la idea de que algo monstruoso les asediaba. Pero Clara pasó desapercibida. Observó el caos desde las sombras, con sus ojos grises sin pestañear, mientras los grupos de búsqueda peinaban los bosques y el sheriff daba conferencias de prensa en la plaza del pueblo. No sentía culpa ni remordimiento, solo una profunda y vacía satisfacción, que ya empezaba a menguar. El hambre era insaciable, un agujero negro que lo consumía todo a su paso. Y Clara Harper, la chica tranquila de las afueras de la ciudad, ya estaba planeando su próximo movimiento. Cuando encontraron a los Rodríguez, Birkwood ya no era el lugar tranquilo y sin pretensiones que había sido. Una sombra se cernía sobre sus calles, llenando de inquietud todos los hogares. Los padres no dejaban salir a sus hijos y los vecinos evitaban el contacto visual al cruzarse por la calle. La oficina del sheriff, abrumada y mal equipada, buscaba respuestas a tientas. 2 familias habían desaparecido y reaparecido cadáveres en sus propias casas. La brutalidad de los asesinatos, unida a la falta de pruebas, convirtió Birkwood en una comunidad gobernada por el miedo. El sheriff Thomas Aldridge había sido testigo de actos violentos, pero nada le había preparado para las escenas de las casas de los Perkins y los Rodríguez. La meticulosa crueldad hablaba de algo inhumano, de un depredador que vestía la piel de una persona. El pueblo bullía con teorías: un forastero de paso, un vagabundo, tal vez alguien poseído por la locura, pero Aldridge no estaba convencido. Conocía a Birkwood demasiado bien y no podía quitarse la sensación de que el asesino no era un forastero. Las semanas se convirtieron en meses y el caso se estancó. Las pistas se enfriaron y el miedo se convirtió en sospecha. Los residentes de Birkwood empezaron a mirar hacia adentro,
y a perder la confianza en los demás. Las acusaciones susurradas llenaban el aire, pequeños desaires del pasado resurgían como motivos imaginarios. Sin embargo, Clara Harper seguía siendo invisible, una chica tranquila que había perfeccionado el arte de pasar desapercibida. Pero la máscara de Clara empezaba a resbalar. El hambre que la impulsaba se había vuelto más exigente, más temeraria. Los asesinatos ya no la satisfacían, no eran más que el medio para un fin que no podía definir. Su comportamiento cambió de forma sutil, sus ojos grises se detenían demasiado tiempo en sus vecinos, sus preguntas sobre sus vidas eran demasiado curiosas. Fue este creciente atrevimiento lo que finalmente llamó la atención. Clara había empezado a alejarse de su casa a horas intempestivas, desapareciendo en el bosque o en las afueras de la ciudad. La vieron rebuscando en la basura detrás de la cafetería, con las manos manchadas de algo demasiado oscuro para ser tierra. Una vecina se fijó en Clara en el patio del colegio, con la mirada fija en los niños, lo que le revolvió el estómago. Los rumores empezaron con poca cosa, pero se extendieron rápidamente. El sheriff Aldridge se dio cuenta. Empezó a juntar los fragmentos de chismes e incidentes menores, formando una imagen que lo perturbó profundamente. Clara Harper, una Clara tranquila y discreta, tenía una conexión con ambas familias. La habían visto en casa de los Perkins varias veces antes de su desaparición. Había ayudado a Marisol Rodríguez con la compra pocos días antes de su muerte. Por sí solos, estos detalles no significaban gran cosa, pero en el contexto de la escalada de terror de Birkwood, se convirtieron en hilos condenatorios de un tapiz mayor y más oscuro. Aldridge decidió investigar más a fondo. Visitó a la abuela de Clara, Edith Harper, con el pretexto de un control rutinario. La anciana, frágil y confusa, estaba dispuesta a hablar, aunque sus recuerdos eran dispersos y poco fiables. Mencionó el carácter solitario de Clara, sus largos paseos por el bosque y su extraña fascinación por la cocina. Los ojos del sheriff se entrecerraron cuando Edith describió los peculiares olores que a veces salían de la cocina a altas horas de la noche, olores que no podía identificar pero que le resultaban profundamente inquietantes. La visita dejó a Aldridge conmocionado. Sus instintos le pedían a gritos que indagara más, pero carecía de pruebas concretas. Los temerosos habitantes de Birkwood ya estaban nerviosos y no podía arriesgarse a acusar a una adolescente sin pruebas. Aún así, encargó a un agente que vigilara a Clara en silencio, tomando nota de sus movimientos e interacciones. El punto de ruptura llegó cuando un cazador se topó con un espantoso descubrimiento en el bosque que había detrás de la casa de Clara. Mientras rastreaba ciervos, encontró una fosa poco profunda llena de huesos. No eran restos de animales, sino humanos, con marcas de cuchillo en la superficie que indicaban un tallado deliberado y brutal. El cazador informó del hallazgo al sheriff, con el rostro pálido y las manos temblorosas. A Aldridge se le heló la sangre al examinar el lugar. Reconoció fragmentos de hueso que coincidían con las descripciones de las autopsias de Perkins y Rodríguez. No se trataba de un vertedero cualquiera, sino de la pila de desechos de un carnicero. El asesino había estado aquí, trabajando metódicamente, desecando lo que no necesitaba, o el sheriff sabía que no podía esperar más. Reunió un pequeño equipo y consiguió una orden para registrar la propiedad de Harper. La operación fue silenciosa, diseñada para evitar alarmar a la ya aterrorizada ciudad. Al amanecer, se acercaron a la casa, con los pasos amortiguados por la hierba seca. Clara estaba en el sótano cuando llegaron. Había estado preparando su siguiente experimento, con las manos manchadas de carmesí mientras trabajaba con precisión mecánica. La llamada a la puerta la sobresaltó y sus ojos grises se clavaron en el techo. Por primera vez, sintió la fría garra del miedo. El registro de la casa fue minucioso, y lo que encontraron era incomprensible. En el sótano, el sheriff y sus ayudantes descubrieron un macabro laboratorio de la muerte. El suelo estaba cubierto de láminas de plástico manchadas de sangre seca. Cuchillos, sierras y otras herramientas estaban colocados ordenadamente sobre un banco de trabajo, y sus filos brillaban en la penumbra. Un congelador zumbaba ominosamente en un rincón, con su contenido meticulosamente envuelto y etiquetado. Cuando Aldridge abrió el congelador, se le cortó la respiración. Dentro había paquetes de restos humanos, cada uno etiquetado con fechas y anotaciones crípticas. El aire de la habitación se volvió pesado, denso por el hedor de la descomposición y el peso de lo que habían descubierto. En el piso de arriba encontraron a Clara sentada, en la cocina, con las manos cruzadas sobre la mesa.
No se resistió cuando la detuvieron, su expresión era tranquila pero vacía. Era como si la parte de ella que podía sentir miedo o culpa hubiera sido despojada, dejando solo una cáscara hueca. La ciudad de Birkwood se sumió en el caos al difundirse la noticia de los crímenes de Clara. Su juicio se convirtió en un espectáculo que atrajo a periodistas de todo el estado. Los detalles de sus acciones se fueron desvelando poco a poco, cada vez más espeluznantes. La gente del pueblo, que antes la consideraba esa chica tranquila, ahora recordaba cada interacción con ella y se preguntaba cómo no habían visto al monstruo que había entre ellos. Clara Harper, por su parte, permaneció en silencio. Asistió al juicio con una inquietante compostura, con sus ojos grises fijos en nada. El hambre que la había impulsado durante tanto tiempo seguía allí, una presencia que la carcomía y de la que no podía escapar. Al final, Clara fue condenada a cadena perpetua, en un centro de menores, pues sus delitos eran demasiado graves para ser indulgentes. Cuando las puertas de la prisión se cerraron tras ella, Birkwood tuvo que recoger los pedazos, atormentado por la idea de que el mal que temían había crecido en su propio patio trasero. Birkwood nunca volvió a ser la misma después de la detención de Clara Harper. El pueblo que antaño se enorgullecía de la confianza entre vecinos y de las familias unidas se había convertido en una cáscara de lo que fue, ahuecado por el miedo y la sospecha. Las revelaciones de las atrocidades de Clara se habían filtrado por todos los rincones, dejando una mancha indeleble en la psique colectiva de sus habitantes. El descubrimiento de lo que Clara había hecho se extendió como un reguero de pólvora, abrasando la comunidad con una intensidad que no dejó a nadie indiferente. Las familias Perkins y Rodríguez ya no eran solo personas desaparecidas o víctimas de un crimen sin sentido, se habían convertido en símbolos del horror inimaginable que se había enconado entre ellos. Sus muertes, su profanación, se susurraban a puerta cerrada, y cada detalle alimentaba una creciente paranoia que consumía la ciudad. La casa Harper se convirtió en un punto de referencia grotesco, un lugar en el que nadie se atrevía a detenerse. Su pintura descascarillada y su tejado hundido eran un testimonio silencioso del mal que había vivido allí. Por la noche, los niños se retaban a correr hasta la escalinata, pero su valentía se convertía en gritos de terror al menor ruido. Los residentes más supersticiosos creían que la casa estaba maldita, y que sus paredes estaban impregnadas de la oscuridad de los actos de Clara. Durante las semanas siguientes al arresto, Birkwood se vio inundada de periodistas, con sus furgonetas atascando las estrechas calles y sus cámaras captando cada rostro angustiado. Entrevistaron a cualquiera que quisiera hablar: vecinos, compañeros de clase, antiguos profesores, y todos ellos se esforzaron por conciliar la imagen de la chica tranquila y sin pretensiones con el monstruo revelado en el juicio. Los medios de comunicación la apodaron la carnicera de Birkwood, un título que distanció aún más al pueblo del mundo exterior. Pero no solo los periodistas desenterraron viejas heridas, la comunidad empezó a volverse contra sí misma, buscando culpables. Como nadie había visto las señales, ¿quién no detuvo a Clara antes de que matara no a una, sino a dos familias? La escuela fue duramente criticada por no advertir su inquietante comportamiento. Los padres que habían permitido que sus hijos interactuaran con Clara se sentían culpables, repitiendo cada momento en sus cabezas, buscando pistas que habían pasado por alto. Para algunos, la culpa recaía directamente en Edith Harper, la recluida abuela de Clara. Aunque postrada en cama y frágil, se convirtió en el chivo expiatorio, y la ira del pueblo se dirigió contra ella como si de algún modo hubiera orquestado el descenso de su nieta a la locura. Edith, demasiado débil para defenderse, falleció pocas semanas después de la detención de Clara, y su muerte pasó desapercibida en un pueblo demasiado consumido por su propio dolor. Las escuelas dejaron de ser santuarios. Los compañeros de Clara, que apenas habían reconocido su existencia, se sentían ahora acosados por la culpa. Recordaban los momentos en que sus ojos grises se habían detenido en ellos demasiado tiempo, o cuando sus extraños dibujos se vislumbraban en los márgenes de sus cuadernos. Los profesores recordaban los ensayos que había escrito sobre anatomía y la escalofriante precisión de sus bocetos. Lo que antes se consideraban rarezas, ahora parecían señales de alarma. Y los niños, antes despreocupados y llenos de risas, empezaron a dormir con las luces encendidas, sus noches atormentadas por pesadillas en el sótano de Clara. Los padres se volvieron sobreprotectores y vigilaban a sus hijos con la intensidad de un halcón, con la confianza rota. Incluso las interacciones más mundanas se tenían de sospecha: un vecino demasiado amable, un desconocido educado en el supermercado.
Cualquiera podía estar ocultando algo. Los funerales de Perkins y Rodríguez se celebraron con apenas unas semanas de diferencia, y su proximidad amplificó el dolor de la ciudad. Los funerales fueron sombríos y concurridos, y el aire estaba cargado de un temor tácito. Los ataúdes cerrados eran un doloroso recordatorio de lo que Clara les había arrebatado, de las últimas indignidades sufridas por sus seres queridos, demasiado horribles para afrontarlas directamente. Para Héctor Rodríguez, la vida se convirtió en un borrón insoportable. Se mudó poco después del funeral, incapaz de permanecer en la casa donde le habían arrebatado a su mujer y a sus hijos. Su marca dejó tras de sí una casa tan silenciosa como la residencia Harper, sus ventanas oscuras y poco acogedoras. La presencia de los Rodríguez se desvaneció de Birkwood, dejando solo el eco de su ausencia. Después, los habitantes de Birkwood intentaron seguir adelante, pero el pueblo no parecía dispuesto a dejarles olvidar. El bosque donde Clara había ocultado sus crímenes se convirtió en un lugar de leyenda, susurrado por aquellos lo suficientemente valientes como para aventurarse cerca. Cazadores y excursionistas afirmaban tener la extraña sensación de ser observados, y el susurro de las hojas adquiría un tono siniestro. Algunos afirmaban ver figuras fugaces entre los árboles, su imaginación tejiendo espectros de las víctimas de Clara. Los habitantes del pueblo que se quedaron se convirtieron en prisioneros de sus propios recuerdos. Evitaban la casa de los Harper, cruzaban la calle antes que pasar por delante de sus oscuras ventanas. La visión de un congelador, incluso en un contexto inofensivo, evocaba ahora escalofríos y náuseas. El olor de la carne cocinándose, un alimento básico en las numerosas barbacoas de la ciudad, se hizo insoportable para algunos, el olor siempre vinculado a los horripilantes detalles de los experimentos culinarios de Clara. El sheriff Aldrich cargó con el peso de la desesperación de la comunidad. Aunque había dirigido la investigación que finalmente desenmascaró a Clara, el conocimiento de lo que había descubierto le atormentaba. Las noches eran las peores, cuando las imágenes del sótano volvían a su mente, las sábanas de plástico manchadas de sangre, el grotesco contenido del congelador, la expresión serena de Clara mientras se la llevaban esposada. A menudo se sentaba solo en su despacho, mirando los expedientes como si contuvieran respuestas que aún no había descubierto. A medida que pasaba el tiempo, la ciudad intentaba reconstruirse, pero las cicatrices seguían siendo visibles. El festival anual de verano se canceló indefinidamente, su alegre celebración era ahora un amargo recordatorio de lo que se había perdido. Los bancos de la iglesia se vaciaban cada domingo, a medida que menguaba la fe tanto en Dios como en la humanidad. Birkwood se había convertido en un lugar definido por su oscuridad, una comunidad que miraba perpetuamente por encima del hombro. El nombre de Clara Harper, recluida en un centro de detención de menores, apenas se mencionaba ya. Pero su sombra persistía. Los padres advertían a sus hijos de que no hablaran con extraños ni se alejaran solos, y les temblaba la voz al hacerlo. Birkwood había aprendido por las malas que los monstruos no siempre acechan en la oscuridad, pueden vivir entre nosotros, sin que nos demos cuenta, hasta que es demasiado tarde. Y aunque el pueblo intentaba olvidar, el silencio de sus calles contaba otra historia. El horror que Clara había desatado se había filtrado en los cimientos de Birkwood, asegurando que nadie que viviera allí al Alli lo dejara atrás de verdad.